Buenos días, hermanos. Es un gozo nuevamente podemos encontrar por este medio. Mandándoles un fuerte abrazo y saludo de la Iglesia Bautista Bíblica del Arrepentimiento, reformada independiente aquí en la Colonia Nopalera, en la Ciudad de México. Hoy nos toca el mensaje especial de cada domingo fin de mes, un mensaje evangelístico expositivo, y que veremos precisamente en este día. Pero antes de eso vamos a orar a Dios para que nos ilumine y podamos entender su palabra. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar juntos nuevamente, Señor, y te pido que perdones todos nuestros pecados, iniquidades y rebeliones, Señor, y nos limpies en tu sangre, Señor, para que nada estorbe a nuestra comunión contigo. Te pido que nos ilumines por tu Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra, vivirla y compartirla, Señor, y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra tuya. Te lo suplico en tu nombre, Señor Jesús. Amén. En nuestros días, hermanos, en que la gente cree que la salvación está en los grupos religiosos, que basan sus enseñanzas en apariciones, sanidades, revelaciones, visiones, sueños, etc., encontramos en las Escrituras un relato muy interesante sobre esta situación tan predominante en estos días. Veamos lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, 16 al 21, que ese será nuestro estudio de este día. Segunda de Pedro 1, 16 al 21. Dice el versículo 16, porque no habiendo seguido mitos ingeniosos inventados, os dimos a conocer el poder y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sino llegamos a ser testigos oculares de su majestad. Vuelvo a leer el texto porque es muy interesante, muy diferente al que tenemos en el castellano de nuestra Biblia, Reina Valera 1960, dice. Porque no habiendo seguido mitos ingeniosamente inventados, os dimos a conocer el poder y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sino llegamos a ser testigos oculares de su majestad. Aquí Pedro nos dice que no siguieron mitos acerca del Señor Jesucristo. ¿Pero qué es un mito? Bueno, un mito es un relato que el hombre ha formulado para expresar sus propios deseos, sin referencia ninguna a la realidad. Vuelvo a repetir la definición. Un mito es un relato que el hombre ha formulado para expresar sus propios deseos sin referencia ninguna a la realidad, por tener como foco de atención al hombre. Es el centro del tema. El mito carece de poder redentor, realmente no puede salvar, los mitos no pueden salvar. Esto contrasta con las escrituras que se originan en Dios. La Biblia está divinamente inspirada, guiada por el Espíritu Santo. Está enraizada en la historia, es innegablemente verdadera. Y finalmente, el mensaje del Evangelio redime al hombre del pecado y glorifica a Dios. Por eso dicen ellos que fueron testigos oculares de la vida de santidad del Señor Jesús en la tierra y de su poder divino, viendo realmente cómo el Señor vivió, cumplió la ley para poder justificarnos y también murió por nosotros en la cruz, derramando su sangre para el perdón de pecados, y fuéramos juntamente con estas dos cosas, con su obediencia pasiva y su obediencia activa, ser justificados, declarados justos. Y ellos lo vieron, y vieron al Señor Jesucristo en su vida. Vieron sus milagros, vieron sus sanaciones, vieron sus transformaciones, vieron sus multiplicaciones de comida, vieron cómo controlaba la creación. Pero vieron también que fue sin pecado. Vieron su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Ellos fueron testigos oculares de todas estas cosas. Es interesante ver que aquí encontramos también una palabra muy interesante que dice la presencia, la parusia. Muchos la utilizan nada más para la segunda venida de Cristo, pero si nosotros estudiamos la Biblia con detenimiento, podemos ver que parusia también quiere decir presencia, y aquí se usa para describir una visita, o sea, una venida de alguien a un lugar por un periodo de tiempo. Y Cristo, aquí está hablando Pedro de ese periodo de tiempo en que Él vino y nos visitó,
tomando forma humana, muriendo en la cruz y ascendiendo al cielo. En otras citas se usa precisamente también para la segunda presencia o segunda venida del Señor, pero aquí está hablando de la primera. Muchos autores hablan de que es una segunda, pero viendo el contexto y viendo lo que está diciendo Pedro, está hablando de la primera venida. Habiendo sido Pedro testigo ocular, juntamente con los apóstoles, de esta situación, dice el versículo 17, porque tras recibir de parte de Dios Padre honor y gloria, y habiendo sido enviado a él una voz tal de la magnífica gloria, este es mi Hijo, mi amado, en el cual yo puse mi complacencia. Aquí Pedro declara que la predicación de los apóstoles es absolutamente digna de confianza, porque ellos hablan como testigos oculares de la persona y palabras de Jesucristo. Ellos vieron personalmente la gloria y el honor de Jesucristo, desde el tiempo de su bautismo hasta el día de su ascensión. Juan da testimonio de este hecho. Él escribe, y vimos su gloria, gloria como el único. Es interesante ver que allí hay otra mala traducción que dice unigénito. No, la palabra monogenos es único, que vino del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Entonces, ellos siendo testigos, vieron toda la gloria y el honor y la gloria que Dios tenía, que Dios le había dado. En el versículo 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo estando junto con él en el santo monte. Aquí tenemos una referencia a la ocasión en que Jesucristo fue transfigurado en el monte alto y habló con Moisés y Elías mientras Pedro, Santiago o Jacobo y Juan observaban. Vayamos a ver Mateo 17, 1 al 8. Mateo 17, 1 al 8. Es interesante ver la narración de esto. Dice así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y les llevó aparte a un monte alto. Es interesante ver que en Lucas 9, 28 al 29, un pasaje paralelo de este mismo, añade que aconteció como 8 días. Aquí parece que ve una discrepancia en la Biblia. No hay una discrepancia. Realmente fueron 6 días, pero como Lucas recibió este mensaje posterior, calcula que fueron como 8 días, realmente fueron 6. Así decimos a veces nosotros. Pues fueron como 3 días, ¿no? Cuando fueron 2 o 2 y medio, ¿no? Cosas así. No está habiendo una discrepancia en la Biblia. Y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte, pero no nomás subió a ver qué hacía, subió a orar. O sea que Jesús estaba orando en ese monte. Y en ese mismo instante, regresando a Mateo, dice, y se transfiguró delante de ellos, o sea, cambió su figura. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos. Allí encontramos y vieron la gloria del Señor Jesús estos 3 hombres, Pedro, Jacobo y Juan. Vieron la gloria del Señor, lo que realmente era el Señor. Y dice ya que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Lucas 9:31 añade, nos dice que quienes aparecieron rodeados de gloria, Moisés y Elías, y hablando de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Le estaban hablando de su pasión, de cómo sería y lo que pasaría y cómo iba a ascender al cielo. Estaban hablando de su partida de este mundo para ascender al Padre. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Marcos 9:6 nos dice que Pedro hablaba porque no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. No había entendimiento, no sabían qué estaba pasando. Y la pregunta es, ¿cómo podían reconocer que eran Moisés y Elías?
si nunca los habían visto? Es una revelación de Dios a su mente de ellos, a su corazón. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pues lógico, no estaban viendo cualquier cosa. Los hombres, cuando vieron la gloria de Dios, pensaron que iban a morir. Pocos hombres han visto la gloria de Dios y siempre pensaron que iban a morir porque eran pecadores. Estos hombres estaban viendo la gloria de Dios, estaban viendo lo que es Jesucristo, el Dios vivo y verdadero, y se espantaron totalmente y se postraron sobre sus rostros y tuvieron un gran temor, porque al oír los discípulos la voz que venía del cielo, fue impresionante para ellos. Y al oírlo, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Pues no iban a morir por ver la gloria de Dios. Era una revelación hacia ellos, una maravillosa revelación, magnífica. No tengo palabras para poder decir y ver la gloria de Dios manifestarse entre los ojos de ellos. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Y efectivamente, los apóstoles no contaron esta visión hasta la resurrección de Jesucristo, cuando se escribieron los evangelios, y ahora Pedro citándolo en su epístola. Es una historia fascinante, es una historia impresionante, que si nosotros hubiéramos estado ahí hubiera sido muy impresionante, una revelación magnífica, una visión sin palabras, algo maravilloso, algo estupendo, algo grandioso realmente. Pero sigamos leyendo lo que nos dice Pedro referente a esto. Dice: y tenemos la palabra profética más segura. Es interesante ver que la palabra en griego tiene varias definiciones de segura, que puede ser también firme, sólida, estable, constante. Pero ¿por qué nos dice Pedro, después de narrarnos y hacer referencia a la transfiguración del Señor Jesucristo, como dije, una visión maravillosa, una revelación sublime del Señor? ¿Por qué dice: y tenemos la palabra profética más segura, más firme o más sólida o más estable o constante? Porque las revelaciones, hermanos, son eso. Las visiones son pasajeras, no son firmes, no son sólidas, no son estables, no son constantes, no son seguras. Decía John Owen, un puritano de 1600, decía que si la revelación hablaba de algo que dice la Biblia, no es revelación, ya estaba escrito. Y si la revelación decía algo que no estaba en la Biblia, era una herejía. La palabra de Dios es más firme, más segura, más sólida, más estable, más constante, porque no cambia. Tiene que cumplirse totalmente que cualquier revelación, visión o sueño o señal. Y Pedro dice: y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estando atentos como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana se levante en los corazones de nosotros. ¿Por qué Pedro cambia tan súbitamente su enseñanza? ¿Por qué dice que tenemos la palabra profética más segura? Como dijimos, la respuesta es que Pedro nos está enseñando que la revelación de la transfiguración del Señor Jesucristo fue impresionante, pero fue una experiencia pasajera. Pero nos dirige a lo que es seguro, firme, sólido, constante: la palabra de Dios. El contexto inmediato indica que Pedro está pensando en las profecías de la Escritura, todas las profecías de la época del Antiguo Testamento,
Desde Moisés hasta el último de los profetas menores hablaba con una sola voz. Veamos lo que dice Primera de Pedro 1, 10 al 12. Me recuerda Lucas que dice el Señor que les abrió entendimiento para que comprendiesen todo lo que decían de Él, empezando por la ley, pasando por los salmos y los profetas. Todo el Antiguo Testamento. Y es que habla el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo, de nuestro Señor. Vean lo que dice Primera de Pedro 1, 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia. Y es que Pedro nos está guiando a la gracia de Dios, no a las revelaciones, no a las visiones, no a los sueños, sino a la gracia de Dios para poder ser salvos. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro nos estaba dirigiendo a la gracia, a la salvación. No hay salvación en visiones, no hay salvación en sueños, no hay salvación en revelaciones extraordinarias. No. La salvación se encuentra en la palabra de Dios, en las Escrituras. Porque el Antiguo Testamento habla de la gracia de Dios, habla de la conversión, de la salvación, y el Nuevo Testamento explica cómo se cumplió lo que decía el Antiguo Testamento. Recuerdo que Agustín de Hipona decía que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento velado, cubierto, pero el Nuevo es el Antiguo Testamento revelado. Entonces Pablo nos está guiando al Antiguo Testamento a estudiar el Antiguo Testamento. Además, la expresión, la palabra de los profetas es lo suficientemente exclusivo como para incluir toda la gran cantidad de profecías que se cumplieron durante la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. No siguiendo fábulas artificiosas o como decimos mitos inventados, sino cumpliendo las profecías del Señor Jesucristo. Pedro insta a sus lectores a prestar mucha atención al contexto de esta palabra profética. Pedro compara la palabra profética con una lámpara que brilla en lugar oscuro. Nosotros, cuando estamos sin Cristo, estamos en tinieblas, estamos en oscuridad, en un mundo lleno de tinieblas, en nuestras vidas personales llenas de tinieblas. Por la noche, cualquier luz atrae inmediatamente nuestra mirada, ya que nos da la capacidad de ver. La luz dispersa la oscuridad y hace posible que veamos las cosas. Nosotros no miramos fijamente la luz, sino que la usamos para mirar a los objetos que se han hecho visibles. Y nosotros, cuando nos acercamos a la luz de la palabra de Dios, la cual habla de la verdadera luz, nuestro Señor Jesucristo, nos guía a darnos cuenta quiénes realmente somos nosotros. Cuán pecador y pecadores somos, llenos de tinieblas, llenos de pecado. Y necesitamos la luz de la palabra de Dios y la luz del Señor Jesucristo para primeramente por medio del Espíritu Santo ver nuestra condición pecaminosa que ha ofendido a Dios en su santidad y justicia. Y la misma palabra nos lleva a la luz, a nuestro Señor Jesucristo, para poder
encontrar en su misericordia la verdadera luz, en un lugar y en un ser lleno de tinieblas, que somos usted y yo. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y este salmo es muy interesante porque está hablándonos de nuestra forma de vida. Cuando hablamos que lámpara es a mis pies tu palabra, es la forma de hacia dónde vamos, hacia dónde va nuestro rumbo de vida, que necesita realmente esa luz para ver nuestra condición pecaminosa, y el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para convencernos de pecado y darnos cuenta que necesitamos arrepentirnos. Pero ese arrepentimiento viene por obra del Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Y entonces dice, y es lumbrera mi camino, para que nuestra forma de vida sea transformada y ya no andemos a tientas o en tinieblas, o tropezándonos o yendo a caer en el hoyo, en el infierno, sino nos guíe al camino verdadero. Y ese camino es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero esa guía, esa luz está en la palabra de Dios. Y también Juan 8:12 dice, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios es nuestra luz. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, es la luz verdadera. La luz que tiene que alumbrar en la vida de las gentes, de los corazones, porque tiene que transformar nuestro corazón y que el Espíritu Santo nos dé la vida y dándonos el arrepentimiento y la fe, que son dones del Espíritu Santo, no son de nosotros, para darnos la vida, darnos la luz de la vida. Así como decimos que un bebé o una mujer va a dar a luz, o sea, va a dar vida, porque esa vida está, pero va a salir hacia el mundo para vivir. Así nosotros nacemos espiritualmente. Dios nos da la luz para que nazcamos y podamos vivir en Cristo en este mundo. No somos de este mundo, pero nos ha dejado de este mundo, en este mundo, para hablar de Él, para vivir y glorificar su nombre, para preparar su reino. Y Pedro escribe que la palabra profética sigue brillando en un lugar oscuro. Nada la puede apagar, nada puede apagar la luz de Cristo. Fíjense que en el griego del Nuevo Testamento, este es el único lugar en el que el término oscuro aparece. Evoca una imagen de las condiciones de la gente que vive en la oscuridad espiritual. Sobre ellos llega precisamente a brillar la luz de la palabra de Dios, que su tema principal es el Señor Jesucristo. Toda la Biblia, el tema principal de la Biblia no es la salvación, es el Señor Jesucristo y que Él vendrá a poner su reino. Hasta que Cristo, el lucero de la mañana, viva en los corazones de los que Él ha elegido. Tiene que vivir esa luz en nosotros, tiene que estar Cristo en nosotros para ser salvos. No lo podemos pedir nosotros, es una obra exclusiva de Dios. La salvación pertenece a Jehová, pertenece a Dios, no a nosotros, no a una oración, no a una decisión de nosotros, es de Dios, es la luz de Dios. Y así como el sol sale y no podemos hacer nada nosotros en evitarlo o en aceptar el sol, así Cristo, el sol de justicia, nacerá para los que Él quiere que nazca. El versículo 20 es muy interesante porque dice, conociendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia. Muchos dicen, no es de interpretación privada, pero el texto no dice eso. Dice que conociendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa
propia. No fueron los profetas los que dijeron, hoy vamos a escribir un libro religioso, un libro para crear una religión. No. Pedro dice que la voluntad humana nunca dio origen a la verdad, a la verdadera profecía. Él usa una expresión absoluta al escribir el término nunca. En ningún caso durante la formación de las escrituras jamás prevaleció la voluntad del hombre. Es más, muchos de ellos no querían escribir, no querían predicar la palabra de Dios. Se les hacía que era algo imposible para ellos, que no lo merecían, pero Dios los utilizó. Al contrario, la profecía proviene de Dios porque no era la obra del hombre, era la obra de Dios. Y vemos expresiones repetitivas de los profetas que afirmaban que Dios era el que revelaba las escrituras. Encontramos las expresiones así dice el Señor, que ocurre más de 400 veces en el Antiguo Testamento. Y en nuestra versión Reina Valera 1960 se lee Jehová ha dicho así o así dijo Jehová más de 400 veces. También encontramos la expresión dijo Dios que ocurre 42 veces en el Antiguo Testamento. También encontramos la expresión habló Dios que ocurre 9 veces también en el Antiguo Testamento. Y encontramos otra expresión que también dice el Espíritu del Señor habló a través de personas como David, Zacarías, mismo Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Estos hombres no decían que eran sus revelaciones, no eran que yo pensé o yo pienso o te doy un consejo. Hablaban lo que Dios les daba a conocer. Por eso la Escritura es más importante y por eso llamamos a la Escritura la palabra de Dios, porque es Dios mismo hablando al hombre, revelándose Él al hombre y enseñándole el camino que debe de seguir. La palabra de Dios, como dice el Catecismo Bautista, nos enseña qué es lo que debemos de creer y qué es lo que debemos de hacer para con Dios. Porque Dios, para ser glorificado y disfrutar nosotros de Él, tenemos la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia. Y Pedro guía en ese tiempo que la Biblia todavía no se escribía el Nuevo Testamento, se tenía el Antiguo, a estudiar el Antiguo Testamento y que, como les verá, vieran que estas cosas eran así, que Cristo cumplió esas profecías de que Él sería el Salvador de su pueblo elegido. El versículo 21 dice, porque no fue traída por voluntad de hombre jamás la profecía, sino que por el Espíritu Santo hablaron guiados los hombres de Dios. Muy interesante, porque Pedro declara que la profecía acaeció por la acción del Espíritu Santo, o sea, vino por la acción del Espíritu Santo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento declaran que los hombres que hablaron y escribieron se daban cuenta de que el Espíritu Santo obraba en ellos. Eso es la inspiración, de que el Espíritu Santo, la inspiración orgánica, utilizó hombres con sus experiencias, con sus enseñanzas, con su educación, con su época, para guiarles, impulsarles a escribir o a hablar lo que Él quería enseñar a su pueblo, los propósitos que Él tenía para su pueblo. Y por eso, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento declaran que los hombres que hablaron y escribieron se daban cuenta de que el Espíritu Santo obraba en ellos. Así tenemos el testimonio de David que dice, el Espíritu del Señor ha hablado por medio de mí y su palabra ha estado en mi lengua. Diciendo eso el rey David en 2 Samuel 23:2. Asimismo, Pablo llama al Espíritu Santo autor primario de la profecía y a Isaías el autor secundario en Hechos 28:25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo, fíjense, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. O sea, Pablo está diciendo que el libro de Isaías
fue hablado por el Espíritu Santo. Y no como un secretario Isaías se apuntó, sino que dejó que Isaías con su propia personalidad plasmara esas verdades que el Espíritu Santo estaba obrando y guiando a escribir, sin error ni omisión, el propósito que Dios tenía para su pueblo elegido. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, dice. Entonces es muy interesante que la palabra de Dios no cambia. Han pasado siglos y la palabra de Dios sigue. Las revelaciones, los sueños, las visiones, los milagros cambian y terminan. La palabra de Dios no. Es permanente, es eterna. Y debemos de asegurarnos, afirmarnos con la palabra de Dios. Solamente una persona puede nacer teniendo la palabra de Dios. En conclusión, Dios nos da la regeneración, el nuevo nacimiento, la primera resurrección, la vida, la conversión, por medio del Espíritu Santo y su palabra, y no por medio de decisiones o oraciones de fe o revelaciones, o visiones o sueños. Pues la conversión realmente es un proceso. Es decir, la persona comienza a acercarse paulatina y progresivamente al entendimiento del Evangelio. Dios, a través de las Escrituras y no de las experiencias, conduce a la persona hacia el punto en el que ella se somete al señorío de Jesucristo para salvación. Pero es la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos. Dios nos hace nacer por medio de la palabra de Dios, por obra del Espíritu Santo. Si usted está creyendo o cree que por una decisión, una oración que hizo un día, o porque vio una visión, o tuvo un sueño, o tuvo una revelación, está equivocado. Solamente la palabra de Dios es la segura, la palabra profética más segura, a la cual debemos afianzarnos y conocer para que verdaderamente tengamos una fe genuina, verdadera y sólida que nos dé salvación. Y eso es una obra del Espíritu Santo en su ser y en mí. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por dejarnos estar juntos y por seguir estudiando tu palabra. Te pido que seas tú el que nos enseñes y el hombre calle, Señor. Y que esta palabra que hemos enseñado, que tú has enseñado, obres grandemente en los corazones de aquellos que la han escuchado. Y si tú tienes pueblo elegido, llámalo, Señor, y dales vida a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Te lo suplico y gracias te damos por ello en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Que los llene de bendiciones. Nos vemos primeramente, Dios, la próxima semana. Bye.